¿Por qué muchas familias están considerando la educación en casa para reemplazar el sistema tradicional? Ocurre que hay una tendencia creciente en muchas familias a considerar la educación en casa sobre el sistema tradicional. Por lo tanto, en este video vamos a ver 5 ventajas de la educación en casa que no tiene el sistema tradicional. La primera ventaja es que la educación en casa permite un horario flexible. En la educación en casa, el niño no tiene que despertarse necesariamente a las 5 de la mañana. Puede despertarse o comenzar su jornada educativa, digamos, a las 8 o a las 9 de la mañana, o usted puede programar su carga horaria utilizando diferentes recursos. Inclusive, a lo largo del día, usted puede espaciar su aprendizaje realizando diferentes tipos de actividades. En segunda instancia, la educación en casa propicia una atención individualizada. Considere que en la educación tradicional, en un aula de clases, hay 30, 25, 40 estudiantes y la maestra o el maestro no puede, es imposible que pueda atender efectivamente a todos esos estudiantes. Sin embargo, en la educación en casa usted puede personalizar y atender mucho más efectivamente a su estudiante. Por lo tanto, si el estudiante tiene una mayor necesidad de recibir instrucciones en matemáticas o en español, se puede brindar esa enseñanza en un tiempo o con un tiempo más individualizado. En tercera instancia, la educación en casa estimula el ambiente familiar. Por lo tanto, pues tenga en cuenta que usted puede y debe hacer que su escuela en casa tenga actividades extendidas. Estas actividades extendidas pueden ser experimentos o pueden ser excursiones y cosas similares. Tenga en cuenta también que el aprendizaje es continuo. Los niños pueden aprender en diferentes tipos de actividades, por ejemplo, alrededor de la mesa o en el coche o en el supermercado o al limpiar la casa, inclusive al jugar, se puede aprender en diferentes áreas escolares. Por lo tanto, la educación en casa fomenta el crecimiento del entorno familiar positivo. La educación en casa también elimina la presión de grupo. Hemos escuchado de múltiples reportes donde los estudiantes son objeto de acoso y de bullying en las escuelas, no solamente por parte de sus compañeros, sino también por parte de muchas veces personal de la escuela, personas adultas, personal de transporte, etcétera. Pero no solamente la presión de grupo en concepto de bullying, sino también que no se tiene que estar sujeto a la presión del sistema educativo que indica cómo el estudiante debe aprender. Por ejemplo, si su estudiante es más rápido o ágil o le es más cómodo aprender en una forma de estudio que es distinta a la que se enseña tradicionalmente, con la educación en casa se puede implementar esa metodología y no se tiene que seguir necesariamente la presión del sistema educativo actual. Y en última instancia, la educación en casa fomenta el aprendizaje espiritual y este tema es sumamente delicado porque más y más se está viendo que las instituciones educativas y los textos escolares están introduciendo conceptos y criterios éticos, morales y espirituales que muchas veces no van en línea con lo que la familia desea enseñar a sus hijos. Así que al estudiar en casa o al aprender en casa, los niños tienen la oportunidad y el privilegio de recibir estas enseñanzas espirituales, éticas y morales de parte de los que debe ser sus padres, mamá y papá o papá y mamá. Así que la educación en casa es una de las mejores maneras de educar al niño hoy por hoy. Y si usted tiene la capacidad y el interés y el tiempo para hacerlo, ¿por qué no intentarlo? Si tienes preguntas acerca de la educación en casa, si es posible hacerlo, cómo comenzar, si es algo legal, puedes escribir tus preguntas en los comentarios de este video para que podamos darle atención. Tenemos mucha experiencia en el tema de la educación en casa y estamos en la disposición de responder sus preguntas. Hasta la próxima.